Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 21 minutos de análisis político. Hoy nos acompaña la expresidenta doña Laura Chinchilla, a quien agradezco en nombre de todo el equipo de la República el acompañarnos hoy en este conversatorio de análisis. Muy buenas tardes, doña Laura, y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Fanny. Un gusto acompañarles en esta ocasión. Bueno, hoy nos compete hablar un poquito de la participación política de la mujer y qué es lo que está pasando en torno a estos espacios políticos y esta toma de decisión. Para nadie es un secreto que ya hemos visto las primeras caras de las personas interesadas en ocupar esta silla presidencial y son pocas las mujeres que ya han dicho, bueno, creo que una ha confirmado su interés, en el caso del Partido Acción Ciudadana, en entrar en la contienda electoral. Sin embargo, está muy todavía en pañales estos intereses y yo no sé si comparte mi percepción, pero siento que hay cierto temor a dar ese paso al frente de paso de las mujeres. Doña Laura, ¿qué considera usted en cuanto a la percepción que se ha dado de las mujeres que han estado ocupando puestos de poder, ya sea en torno al poder ejecutivo, al poder legislativo o al poder judicial? Sí, Fanny, sí, es muy visible el faltante de mujeres que por lo menos a estas alturas y desafortunadamente probablemente se prolongue, estamos viendo desde el punto de vista de las aspiraciones a las candidaturas para la presidencia del país. No es así, sin embargo, a otros niveles. Costa Rica ha hecho avances muy significativos en la participación de la mujer, por ejemplo, en el Parlamento. Ya somos uno de los pocos países de la región y el mundo que tienen un Congreso paritario, y eso va a seguir siendo así gracias a las leyes que en su momento aprobamos y gracias a muchas mujeres que se han atrevido a hacerlo y a partidos políticos que le dieron la oportunidad. Sin embargo, cuando hablamos de la presidencia, cuando hablamos de esos cargos que son ocupados por una persona, no necesariamente cuerpos colegiados, la situación es más difícil. Primero porque eso no se impone por normas, como lo hicimos en el Congreso, porque simplemente es una persona. No podemos obligar a un partido a que un cuatrienio ponga a un hombre y a otro una mujer. Y porque además de eso, porque no lo podemos hacer por ley, porque en el fondo también se pone en evidencia de que siguen existiendo una serie de obstáculos que hacen que para la mujer sea más difícil dar ese paso. Y arranco mencionando por lo menos tres de ellos. Uno tiene que ver con que para la mujer siempre es más difícil desligarse de las obligaciones que ya tiene en la familia y en el hogar. Y cuando estamos hablando de aspirar a la presidencia de un país, generalmente estamos hablando de gente ya por encima de los 35 años. Es decir, estamos hablando posiblemente de muchas mujeres que tienen sus familias y para quienes es muy difícil, más que para los hombres, dejar de lado o pensar descuidar relativamente las obligaciones familiares. El segundo elemento es el financiamiento. El mundo corporativo sigue estando mayoritariamente en manos de los hombres y entonces a la mujer le cuesta mucho imaginarse el cómo financiar una campaña cuando ese mundo corporativo muchas veces le resulta muy lejano. Y el tercer elemento son los valores y los prejuicios. Costa Rica tuvo una mujer presidenta, ya van a ser pronto, hace 12 años, y la experiencia todavía está fresca en muchas mujeres de las dificultades que efectivamente tenía la imagen de una mujer gobernando el país. Es claro también en los informes globales, que he participado de los más importantes a nivel mundial, que esos prejuicios en contra de la mujer en posiciones de poder sigue siendo una carga muy pesada que hace que muchas de las mujeres tengan ese temor a dar un paso, a fracasar o bien a dar el paso, ganar y llegar a una presidencia muy cargada de prejuicios en su contra. Doña Laura, desde el 2000 en Latinoamérica, en América Latina, únicamente han habido 5 mujeres
No sé. ¿sí? Eh, Desde el 2000 solamente han habido 5 mujeres en Latinoamérica que han sido, que han presidido en sus respectivos países y prácticamente un 25% ha tenido representación en la Asamblea Legislativa de los países, muy diferente a la situación en Costa Rica, que como bien decíamos, por un tema de cuotas se ha logrado la paridad también en este sentido. Sin embargo, también vemos que en las alcaldías únicamente hay un 11% y eso es el mismo fenómeno que vemos en Costa Rica. Yo soy muy crítica en reconocer que pareciera que esos puestos más altos de toma de decisión, a pesar de que las bases de los partidos políticos en gran medida están liderados por mujeres, cuando ya se habla de ciertos puestos políticos que requieren mayor compromiso, mayor participación, mayor tiempo que hay que dedicarles, aparecen unas estructuras paralelas o satelitales que impiden que muchas mujeres puedan acceder a esos puestos y que convierte esos puestos de una u otra manera en puestos de élite para mujeres, para cierto grupo de mujeres que sí pueden acceder a esos puestos y que me parece que de una u otra manera no lo solucionamos con las cuotas, que ahí hace falta políticas públicas, bueno, como por ejemplo la que se impulsó también en su gobierno de la red de cuido, pero hacen falta otras políticas públicas que atienden esos problemas de raíz que realmente están afectando en el sistema y que impiden que las mujeres, que cualquier mujer pueda realmente tener eso que se ha convertido como en un privilegio, y perdón que lo diga así, pero también lo vemos en quienes son quienes ocupan esos puestos, digamos, de poder más representativos o de mayor escala en el país. ¿Qué opina de esa situación? Así es, Fanny, usted lo está describiendo muy bien. Pero además, como le decía, muchos estudios han venido ya advirtiendo, y yo participé de uno de los más importantes, que fue el Informe de Desarrollo Humano del año 2019 sobre los temas de las desigualdades en el mundo. Y por supuesto, cuando hablamos de desigualdades, una de las desigualdades más perversas es la desigualdad por razones de género, aquella que ha afectado por años la condición de la mujer. Y básicamente en el informe decíamos que si bien han habido progreso en materia de derechos en favor de la mujer, ese progreso se viene desacelerando en los últimos años, de manera que se proyecta que para que la mujer logre alcanzar la paridad en los derechos políticos, harán falta más o menos unos 90 y pico de años, y en materia económica, más de 100 años. De manera que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese progreso, que en algún momento lo vimos avanzar muy rápido, se está desacelerando? Y la respuesta es que entre más aspiraciones tenga la mujer, es decir, entre más la mujer quiera avanzar hacia la conquista del poder, ya no solamente conformarse con adquirir derechos básicos como el derecho a la educación, al trabajo, el derecho al voto. No, no, ya las mujeres no nos conformamos con eso. Ya las mujeres no nos basta con votar, queremos ser electas. Ya las mujeres no nos basta con que nos den trabajo, queremos ser la CEO de la compañía, etcétera, etcétera. Pues resulta que los estudios demuestran que a medida que la mujer aspira a subir en la pirámide del poder político, corporativo o cualquiera que sea, más difícil es la tarea porque más fuerzas se conjugan en contra de ese avance. Entonces estamos en un momento en las luchas en favor de las mujeres, en donde ya no basta hablar de los derechos de las mujeres. Aquí la consigna en adelante es el empoderamiento de las mujeres. Y entonces es cuando tenemos que hacer de esto no solamente una consigna, sino también un plan debidamente articulado para desmontar todos esos elementos que le dificultan a la mujer llegar a esos cargos importantes que tienen los países. En este sentido, doña Laura, diferentes estudios de precisamente Naciones Unidas hablan que el 51% de los militantes de los partidos políticos son mujeres
y sin embargo únicamente el 3% del presupuesto se destina para formación de las mujeres, en términos generales en América Latina. Aprovecho para unirlo con este tema que nos comenta Andrés Contreras Ibarra, de quien está siguiendo la transmisión, y pregunta a doña Laura cuál es el rol que ejercen los partidos políticos como filtros en el acceso a los puestos de representación, sobre todo en un contexto donde, por ejemplo, hay 11 precandidatos del Partido de Liberación Nacional, son hombres y es históricamente el partido más importante. ¿Qué opina de esto, doña Laura? Bueno, los partidos políticos efectivamente son filtros, así básicamente se han concebido, es decir, son los que procuran hacer esa intermediación, que debería ser en principio una intermediación organizada, sobre la base de un conjunto de principios orientadores y sobre la base de una serie de normas que ordenan la organización del partido político. Sin embargo, me parece que aquí ha tenido discusión una cosa que siento que no es justa con el Partido de Liberación Nacional, porque por aspirar pueden aspirar muchos. ¿Y qué de malo hay en aspirar? Ya vendrá el momento en que efectivamente se aplicarán los filtros, en que se verá, de acuerdo a los procedimientos, quiénes de esos 11, 20 o 30 podrán tener derecho o posibilidades de registrarse para participar en la contienda y quién finalmente será electo. El juzgar, como se ha juzgado o han pretendido juzgar algunos a Liberación Nacional por el mero hecho de que hay varios aspirantes, no precandidatos, aspirantes, me parece que no es justo con Liberación Nacional. Todo lo contrario, es un partido muy vivo. Ahora, que nos juzguen, eso sí, una vez que tengamos el candidato, porque ahí es en donde finalmente la gente decide si es la persona que tiene o no las condiciones para poder elegir. Doña Laura, yo quisiera profundizar un poco en el tema de la percepción. Desde Comunicación Política nosotros siempre hablamos mucho de la importancia de la imagen, de la percepción que hay de una gestión. Bueno, lo estamos viendo precisamente ahora con la administración Alvarado, lo difícil que se le ha puesto la toma de decisiones precisamente porque tiene un respaldo bastante endeble de parte de la ciudadanía y una legitimidad de una u otra manera bastante golpeada, con una calificación, yo diría que históricamente de las más bajas en cuanto a un mandatario. Pero yo recuerdo, y tengo algunos datos acá, que al salir su mandato presidencial, se hablaba de que había cumplido un 31% de las propuestas que se habían hecho en campaña, y interesante es que cuando lo comparamos con otros, como el análisis del porcentaje que cumplió, por ejemplo, don Abel Pacheco fue un 21% y el del último don Oscar Arias fue un 22%. De manera que, aunque los datos obviamente siempre en procesos de campaña y las propuestas de campaña, pues se hacen bastante ambiciosas y luego cuando se llega al mismo sistema hace que hayan algunos impedimentos para cumplir todos, pero es mucho más alto el porcentaje de las propuestas que se cumplieron en su gobierno y sin embargo considero bastante fuerte la crítica que se ha dado y la percepción que se tiene sobre ese gobierno en particular. ¿Cómo podemos entender cuánto afecta esto? Porque si bien cuando una mujer llega al poder o cuando una mujer alcanza metas que no se han alcanzado antes, abre los espacios para participación de otras mujeres y va abriendo el camino a otras mujeres para que no se vean las cosas imposibles, sino que realmente se vean posibles. Y ahí es donde yo insisto y cuestiono cuál es el impacto que tiene esta percepción sobre las posibilidades de que otras mujeres puedan abrirse espacios en estas arenas y sobre todo, como decíamos, ¿por qué quieren dar ese paso atrás y por qué no se animan en estos momentos a realmente asumir esas batutas que se tienen en los diferentes partidos? Yo no creo que todas las mujeres estén asustadas, me parece que eso sería subestimarlas.
ya tenemos toda una generación de lideresas con mucha garra, con mucho empuje, con mucha determinación. Sin embargo, creo que muchas de ellas están claras de los riesgos, porque aun cuando de alguna manera yo logré romper ese techo de cristal y abrir un poco, digamos, de camino en la participación de la mujer en ese cargo político de la presidencia, los prejuicios siguen imperando. Yo te agradezco esos datos que das. Efectivamente alcanzamos no solamente la mayor cantidad de metas, sino las más importantes por las cuales me eligió Costa Rica. Bajamos la criminalidad, construimos y elaboramos la red de cuido. Creamos más de 20,000 empleos en los 4 años, la inversión mejoró, el crecimiento fue de los más altos en promedio. Y además nos echamos un pleito muy exitoso con el vecino del norte porque vivimos una invasión. Pero cuando usted analiza, Fanny, todavía hoy los medios de comunicación, la forma en que los medios cubrieron a mi gobierno, ahí usted va a tener muchas de las respuestas, porque los medios de comunicación son fundamentales en transmitir los prejuicios en contra de la mujer. Eso ha sido así históricamente. De manera que se sucedieron muchísimos hechos en donde los medios me proyectaban como una persona sin rumbo, sin carácter, sin capacidad de decisión, manejada por terceros, es decir, algo verdaderamente muy diferente a lo que yo había demostrado ser durante mi carrera pública, pero además a lo que soy. De manera que, insisto, el tema de los prejuicios, el papel de la prensa, las redes sociales, por supuesto, van a ser determinantes para poder conseguir que en algún día, en algún momento, a hombres y a mujeres se los juzgue con la misma vara y no como ahora, en donde a la mujer se le aplican estándares mucho más rigurosos. Yo creo que en ese sentido, doña Laura, yo también he sido muy crítica en cuanto a los medios de comunicación, no solamente en este particular situación, sino también en muchas otras coberturas que se dan en torno a la agenda política y que siempre están en constante roce la agenda pública, la agenda política y la agenda mediática. Pero una de las cosas que también tenemos que prepararnos las mujeres, y me parece que en eso los partidos políticos tienen una gran tarea que hacer, es que cuando uno se mete a jugar un partido, uno tiene que saber cuáles son las reglas del juego y cómo juegan los adversarios y cuáles son las tácticas que hay en contra y qué es lo que uno se puede encontrar en la cancha. Y yo creo que en ese sentido muchas veces pecamos no solamente las mujeres, sino también los diferentes presidentes que han asumido en diferentes posiciones y en diferentes momentos. ¿Cuál es el papel de la prensa? Como si la prensa quisiera realmente levantarles la imagen, y es tanta responsabilidad de ahí, particularmente del equipo de comunicación, de poder mantener una agenda proactiva, una agenda que realmente posicione los logros del gobierno y bueno, ahora con el advenimiento de las redes sociales, mantener esa relación directa que hace unos años no se daba, ¿verdad? Ni existía, pero esa ventana que nos abren los medios de comunicación de podernos relacionar directamente con los ciudadanos y mantener ese vínculo. Yo creo que son elementos que son importantes, que las mujeres también se capaciten, que fortalezcan su marca personal, que fortalezcan su marca política y que, por supuesto, se invierta desde el punto de vista de los partidos políticos para que no solamente hablemos de cuotas, sino que también esos puestos sean alcanzados por mujeres que tienen la capacidad de asumir esos cargos. Quiero aprovechar, y ya estamos prácticamente en el cierre, quiero aprovechar para invitarlos a una edición especial que va a tener la República sobre soluciones innovadoras, más y mejores trabajos para las mujeres
Aprovechando este tema, el 4 de marzo, que va a tener una edición especial con la participación también de doña Laura, de Camelia Cardosa y de otros panelistas, dirigido también por doña Glenda Umaña. Importante, con esto quisiera cerrar y obviamente darle el espacio para un mensaje final. Esa responsabilidad que tenemos también los ciudadanos para ir haciendo esa transformación social, esa transformación cultural y pensar en el mérito detrás que tiene cada persona simplemente por los hechos que ha hecho y la coherencia que hay entre lo que dice y lo que hace en su gestión, en este caso política, pero también en cualquier desarrollo de su profesión. Doña Laura, un mensaje final a todas las mujeres y demás que están en esta carrera política. Muchas gracias, Fanny. Las mujeres yo creo que tenemos un gran sentido de realidad, porque siempre, en cada paso que hemos dado en la vida, en todo lo que hemos hecho, nos hemos expuesto a mayores obstáculos y a mayores peligros. De manera que también tenemos muy claro que la política está llena de desafíos, de que es una actividad ruda y no estamos pidiendo nunca que nos traten de manera condescendiente. La prensa, de alguna manera, sentó las bases de los procesos de desinformación y de fake news que hoy se han amplificado en las redes sociales, pero lo hicieron sobre todo a la hora de tratar a las mujeres en muchos momentos a lo largo de la historia. Era muy difícil, por ejemplo, entender que cuando el gobierno mío celebraba las más bajas tasas de inflación, algunos medios titulaban que los empleados iban a ganar un ajuste salarial prácticamente que no se iba a sentir. Es decir, siempre era darle vuelta a la noticia. Y ahí es entonces en donde yo creo que las mujeres tenemos ya no solamente que prepararnos para la lucha que tenemos que dar, sino también hablar con más claridad y señalar aquellos medios de comunicación, aquellas redes sociales que verdaderamente hacen un trato discriminatorio. En ese sentido, cierro diciendo que no solamente es importante seguir adelante, no solamente es importante seguir luchando, sino que la acción colectiva de nosotros las mujeres para intercambiar experiencias y para de alguna manera también denunciar con más fortaleza esa discriminación de la que seguimos siendo objeto va a ser sumamente importante. Te agradezco la oportunidad, precisamente un periodismo que está ayudando a poner de relieve el liderazgo femenino, así que agradezco mucho el espacio tuyo y también por parte de la República. Muchas gracias, doña Laura. Yo quisiera cerrar precisamente trayendo a colación que durante esta pandemia la labor de varias mujeres al mando y a la cabeza de diferentes estados del mundo fueron ejemplo en cuanto al manejo que hicieron de la pandemia. Una comunicación que además se caracterizó por ser oportuna, precisa, por ser muy clara y que significó en muchos sentidos la diferencia en cuanto a su gestión política y sobre todo en la percepción de esa gestión política. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy les agradezco el haber estado en sintonía con nosotros y haber seguido esta transmisión. Los invito el próximo jueves a 21 minutos más de análisis político. Muchas gracias, doña Laura, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego.